Hoy vamos a tratar un tema, seguimos con lo chino y todo esto, y vamos a tratar el tema de las navajas, de sus calidades, las navajas chinas de ahora y las de hace unos años, ¿no? Las de hace bastantes años, cuando empezaron a introducirse en lo que es por lo menos en España, ¿no? O cuando se empezaron a dar a conocer un poquito. Y que me parece un tema muy interesante y creo que, no sé si hice un vídeo hace tiempo o no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, ya que estoy con los directos, lamentablemente los directos no los puedo hacer, eh, no los puedo hacer por la tarde, pero bueno, siempre podéis ver el directo en diferido porque no son directos muy largos, son directos de media hora, así que son fáciles de seguir, ¿no? Bueno, vamos a empezar yo tengo bastantes navajas de antes, cuando era más joven, pues compraba bastante navajas de estas porque eran lo que podía permitirme, ¿no? Tenía otro tipo de navajas también, pero baratas, pero cuando uno es joven es lo que... Buenos días, Ancor. Uno es lo que se puede permitir. Mirad, vamos a empezar un poquito, que ya os lo enseñé en un directo me parece, el último directo. Esta navaja que veis aquí, ya hace muchos años que la tengo. De hecho, no pone made in China, pone Handcraft in China. Y es una navaja un poquito curiosa. Como veis, los diseños antes no, cuando empezaron, antes no copiaban tanto las marcas, tanto españolas como europeas como americanas. Antes tenían un poco su propio diseño, ¿no? A libre albedrío. Y la verdad es que muchos de ellos no son muy logrados y la verdad es que son bastante incómodas cierto tipo de navajas chinas. Son bastante incómodas. Esta no sé los años que tendrá, pero yo creo que fue una de mis primeras. Esta la compré con otra, una gemela, pero se le rompió el frame lock. Como veis, es un frame lock bastante gordo, bastante considerable, ¿eh? El de frame lock, lo que os comentaba, ¿no? Como veis, lo que es el talón de la hoja, pues es plano. Esto quiere decir que el frame lock, una vez que con el tiempo se va desgastando, ya no... Buenos días, Francisco. Eh, ya no va ajustando tan bien. Son ciertos detallitos que tenían antes que no... Que bueno, eran navajas muy baratas, pero son navajas que aún tenían menos calidad que otras. Un detalle que sí que tienen es la bola de retención del frame lock para la hoja, que, si os digo la verdad, creo que no ajusta, ¿no? Esta no está tan mal, tiene los acabados, perdón, los ajustes bastante buenos, el acero es un 440 de los bajitos, y ya os lo digo, no es muy cómodo, ¿no? Las calidades pues realmente no son las que tenemos ahora. Si comparamos esta Ganzo, que es en 440C, de la G722, que no sé si me la mandó Gearbest, perdón, o quién me la mandó. Fijaros, los dos son de frame lock, ¿no? Pero ya la bola de retención ya sí que hace su trabajo. Y lo que os decía del talón, no sé si lo veréis, pues es en cuña, ¿no? El talón es en cuña, de manera que con el desgaste del frame lock va ajustando y no tiene holguras lo que es la navaja. Son navajas bien hechas y si os fijáis, el frame lock tiene un tope, que esto es una patente de Hinderer, del cuchillero americano, que le implementó a los frame lock, le implementó esto y es una patente de ellos. Y como ves, pues Ganzo también se lo puso para que no se venza demasiado lo que es el frame lock, ¿no? Para el otro lado. Y la diferencia entre navajas es bastante considerable. A ver, esta no es que tenga los acabados perfectos, porque si os fijáis, no lo vais a ver, pero en la ranura esta tiene virutas de metal. Y el corte es bastante vasto, ¿no? Si lo comparamos con otras de más calidad, pues el frame lock está
Muy buenas, Mariano. El Framelock está bien hecho. Bueno, está bien hecho. Esta está bien hecha. Lo que pasa es que es muy vasto y tiene ciertas las virutas por aquí y la navaja también tiene virutas por dentro, ¿eh? Pero bueno, son navajas que son baratas. Esto es una copia de la SR1 de Lion Steel. Ya sabéis que estas son copias, tanto esta como su hermana son copias de la Lion Steel. De hecho, hasta le han copiado el rompecristales, ¿no? Y ya veis, son unas calidades ya se diferencian, ¿no? Veis que la cuchillería china ha evolucionado muy bien. Aquí tenéis una Hans, veis que es esta es la Talismán, que ya esto es un liner lock, bueno, un liner lock bastante gordito. Tiene la bola de retención, esta ajusta aún mejor que la Ganzo, retiene muchísimo mejor la hoja que la Ganzo, la apertura es por flipper y ya habéis visto que la apertura ha sido muy fluida, ¿no? Porque esta navaja tiene rodamientos, en vez de arandelas tiene rodamientos, también es un paso más en la evolución de la cuchillería china. Estas fueron de las primeras que trajeron los rodamientos, ¿no? de la marca china. Y ya veis, aquí tengo otra. Buenos días, solo Bushcraft. Aquí tenéis otra. Ya, como veis, este tipo de navajas es un despropósito, ¿no? Por lo menos a mí, a ver, de aquella me gustaban este tipo de navajas, pero porque no podía pagar otra cosa, ¿no? Entonces vas evolucionando también a la hora de ir adquiriendo conocimientos, pues también vas evolucionando. El liner lock es finísimo. Esta sí que ya tiene el talón, lo tiene en cuña, o sea que iré ajustando, pero lo que es la pletina del liner lock no es muy potente, es muy fina y no se le ve muy robusta, ¿no? No me fío yo mucho de ella. Y tiene una pequeña linternita que bueno, una navaja un poquito extraña para hacer perrerías por ahí con ella, pues está, está bastante bien, ¿no? Tampoco les he metido mucha caña porque no me fío mucho de estas navajas de antes, ¿no? De su calidad. Y luego ya tenemos otra china ya de las actuales. Buenos días, Jonathan. Tenemos esta, por ejemplo, que es la Cima, que la Cima es una marca china que en ciertas cosas tiene muy buenas o tiene modelos muy buenos, pero sin embargo tiene otros modelos que la cagan y no sé por qué la cagan de esa manera en ese tipo de modelos porque ya os lo digo, el Cima 1 por ejemplo en cuchillos es buenísimo y luego tiene otros que son una cagada. Este como veis es una navaja de punta cortada. Sí, a ver, todos hemos ido evolucionando en nuestra colección y las navajas chinas también han ido evolucionando, ¿no? Han ido evolucionando de calidad y entonces también nos hemos tirado por las navajas chinas, porque tampoco antes eran muy... Las navajas chinas, yo en el foro Armas Blancas ya hace muchos años sí que se veían las navajas chinas, pero ni tenían el prestigio que tienen ahora ciertas marcas, ¿eh? Ni tenían la calidad que tienen ahora, ¿no? Como veis, esta tiene la apertura Emerson, que es una patente también de Emerson, y también tiene un frame lock. Como veis, a mí los frame locks me gustan mucho, y ya os digo, este también está muy bien ajustado, este sí que está muy bien hecho, y aunque parezca mentira, el frame lock está mejor hecho el de esta navaja de cima que el de la Ganzo, ¿eh? Pero mejor hecho porque aquí han dejado un montón de virutas y esto, el frame, es como si lo cortaran y lo dejaran así, ¿no? En cambio, en la cima han quitado un poquito más y lo que han hecho es trabajar un poquito lo que es la cacha, ¿no? Dejarla en condiciones y con el agujerito este también que veis aquí, que es un agujerito que le da también funcionalidad a lo que es el frame lock, y como veis aquí también lo tiene, es para darle un poquito más de elasticidad al frame lock, ¿no?
Pues ya veis, esta es una navaja que también me regalaron. Sí, en realidad la mayoría de las navajas chinas que tengo son regaladas. Como veis tiene un separador bastante gordo en metal y como veis está anodizado. Tornillos anodizados y tienen un recubrimiento de pintura epoxi o de no sé, o pintura o lo que sea, y un lavado a la piedra que le deja una tonalidad muy buena. Sí, esta cima, lo que pasa es que a mí no me gusta el tipo de hoja, que es un tipo de hoja tradicional para el campo, del pie de oveja. Es muy tradicional, pero lo que no me gusta es esta. Esta tengo una revisión en el canal, ¿eh? No me gusta este flipper que hay aquí. Si tiene la apertura Emerson, excusan de poner este flipper, porque han hecho una mezcla entre una navaja tradicional y una navaja táctica. Yo es que lo veo, si le quitaran esto de aquí, daría más juego en el campo, porque este tipo de navajas son más de campo que de otra cosa, ¿no? Y ya veis, tiene aquí una sangradera, que sabéis que es para reforzar la hoja. Esta navaja no la he usado mucho precisamente por esto, porque no me gusta, y además que me lo regalaron para que le hiciera la revisión, y bueno, no me ha dado por usarla mucho. Tiene también el clip. Y nada, y luego tenemos, claro, tenemos navajas ya más pequeñitas, como son las Sanremo, que son navajas un poquito más de pequeño porte, ¿no? Y como tenéis el Assist Lock, que es un seguro que han adaptado muchas empresas chinas. En este caso, Sanremo tiene esta. Esta navajita, no me acuerdo ahora mismo el modelo, el acero es el 8CR13 MOP, que es un acero normalito, bastante bueno, y lo he utilizado mucho para comer fruta. Ya veis cómo está un poquito oxidada y todo, pero es que es de comer fruta y todo eso, no sé si lo apreciaréis muy bien. Y ya veis, es un poquito la evolución, ¿no? Yo creo que ha evolucionado para muy bien, la cuchillería china ha evolucionado para muy bien con piezas como esta. Yo creo que la Hans, la Talismán incluso es mejor que la 722. Esta es un tanque, pero está mejor acabada esta, los rodamientos o las arandelas con rodamiento y todo, pues, y además mucho más cómoda. Esta es más... esta está basada en... Ahora no me sale el nombre, es un artesano por ahí creo que es ruso, no es Afashenko, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero bueno, es un artesano muy famoso, pero ahora se me fue de la cabeza, y está basada en su tipo de navajas, ¿no? Y esta me gusta mucho. Tengo dos, porque me mandaron dos. Y esta creo que esta está sin usar casi. Creo que es la que no uso. Tengo la otra que sí que uso. Y la verdad es que esta de las que tengo chinas es de las que más me gusta. Y luego también tengo otra aquí, otro ejemplo de una Sanremo. Ya sabéis, Sanremo son navajas muy pequeñitas que están muy bien hechas. Para mí Sanremo y todo el grupo que tiene detrás creo que tiene una calidad bastante buena, y yo diría que quitando las Wii y Kizer, yo creo que después Sanremo tiene unas calidades muy buenas, ¿no? Bueno, y ahora que no tengo ni Wii ni Kizer. Buenos días, Marcelo. No tengo ni Wii ni Kizer, pero bueno, no tardará mucho en hacerme con unas para verlas, pero sí que eso ya es otro nivel que ha cogido la cuchillería española, la cuchillería china, que no hace mucho que aparecieron estas marcas, y que sí que ya ese tipo de marcas ya están al nivel de Spyderco o de Benchmade, ¿eh? Por lo que he visto, lo que he comentado lo que me han comentado, ya son navajas que sí que ya están a la calidad de Spyderco y de Benchmade, pero no son el precio de estas. Yo creo que esta, por ejemplo, yo que me costaría de aquella, no sé si eran en pesetas o en euros, pero ponerle 8 euros o no sé cuántas pesetas. Estas ya
Bueno, chavales, que se me ha cortado. Que me ha llamado, no sé, me ha llamado el técnico de la vitrocerámica, que se me ha partido el cristal. Y por eso se ha cortado. Espero, espero que no se haya molestado. Y no sé si se ha oído la conversación o no. Muy buena, Javier. Bueno, íbamos con eso. Estábamos con Keezer y estábamos con Wii, ¿no? Y alguna más habrá por ahí, seguramente acabará saliendo. No se ha oído nada, nada. Es eso, que me ha llamado el técnico porque se me ha partido el cristal de la vitrocerámica y había llamado al seguro para que me lo cambiara. No sé, es una vitrocerámica vieja, no sé si lo cambiarán o no. Pero bueno, ya os lo digo, yo no tengo por ahora ni Wii ni Keezer, eso se va a solucionar con el tiempo, porque son unas navajas que me gustan mucho, pero ya os digo, yo creo que ya es el máximo nivel que hay en la cuchillería china y ha llegado al nivel de Spyderco, de Boker y de todas estas empresas, ¿no? Llegará a un punto más arriba, al punto de Chris Reeve, llegará al punto de Hinderer, llegará al punto de un montón de ya este tipo de navajas que existen, que son medio artesanales, medio industriales, unas más que otras, pero luego ya en lo artesano sí que ya creo que hay yo conozco un artesano chino, uno o dos creo, creo que conozco, no conozco más, que hagan navajas ya estilo artesano, pero al nivel que tienen ciertos artesanos europeos o americanos sí que no tienen. Pero sí que necesitarían subir un escalón más, llegar por ejemplo a lo que os digo, a Chris Reeve y a todo eso, porque en Wii y Keezer ya han llegado y ya os lo digo, los precios son, las he mirado, las Wii, las Keezer las hay 200 euros, 200 y pico, las hay 100 y pico, también las hay de 90. Son navajas que ya tienen aceros como el S35VN, aceros ya de última tecnología, bueno, diferentes aceros, ¿eh? Ahora no me voy a meter mucho, pero bueno, yo creo que ya esas dos marcas, sabéis que también están en el Blade Show, todos los años estas dos marcas se van al Blade Show y al parecer los americanos están muy contentos con estas dos marcas, yo he oído comentarios por ahí y sé que por los comentarios que oigo de foros americanos y de canales americanos que han llegado ya al nivel de Spyderco, pero han llegado también con los mismos precios que tienen las Benchmade y las Spyderco, ¿no? Pues bueno, esto ha sido un poquito lo que es la evolución de la cuchillería china, ¿no? Nisu. Iván debe estar trabajando. Bueno, han llegado desde este punto, pues navajas que no tenían absolutamente, eran fantasiosas, porque esto no tiene sentido ninguno esta navaja, joder, la cogéis aquí, el filo está aquí arriba, aún encima de que tiene el flipper, aunque tenga esto aquí, tiene el flipper, tiene el flipper, y aún encima coges y levantas lo que es el eje de la hoja, esto no tiene. ¿Qué te vale para hacer esto, no? ¿Qué dos marcas, Mariano? La Cima. No sé qué dos marcas. No, dices las dos últimas que. Las dos últimas que digo, ¿no? Las que tienen ahora un nivel alto, ¿no? Me parece que te refieres a esas. We es nosotros en inglés, ¿no? W y Keezer, Keezer es K-I-Z-E-R, me parece. Ahora mismo creo que es así, Keezer. Pues sería eso, ¿no? Wii es, tú busca Wii Knives, Knives igual que mi canal, y Wii es W, nosotros en inglés, no sé por qué lo han puesto así, y el otro es Keezer Knife, y las encuentras seguro. Bueno, ya veis la evolución, han pasado de esto que no tenía diseño ninguno, no tenía sentido ninguno, luego han
acabado en cosas como estas ya, un poquito más, se ven más formales, con unas líneas más acordes, ¿no? Y luego ya van con cosas como esta, que están muy bien hechas, tienen algunos detallitos, como os dije, lo de las virutas y todo esto. Luego hay niveles como este. Buenos días, Pablo. Hay niveles como este que ya me parecen a mí que ya son las navajas chinas relativamente económicas, ya tienen un nivel bastante grande, y luego tenéis ya lo que son las Kizer y las Wii, que ya están al nivel de las americanas y de las europeas. Y luego darán el siguiente nivel a ya navajas mucho más exclusivas, pues no sé. Las navajas mucho más exclusivas, su propio nombre indica, ¿no? Son más exclusivas, no puedes hacer unas navajas de producción. Elan es incluso peor que Ganzo, ¿eh? Yo he tenido Elan y los tornillos se me aflojaban, los ajustes no eran tan buenos. Yo creo que Elan la pondría al nivel de esta, pero un poquito por debajo en calidades, ¿no? La Enla nunca ya os lo digo, tengo una o dos y nunca me acabo de gustar esa marca, no me gustan la manera de trabajar que tenían. Igual al principio sí que tenían mejores ajustes y todo, pero luego no sé qué les ha pasado, pero han hecho, no sé, han hecho cosas raras. Y lo digo, yo incluso, que Cima apareció un poquito después, yo creo que incluso Cima le ha igualado y un poquito superado, ¿no? En ciertos modelos, porque ya os digo, Cima tiene una cosa muy rara. Me sorprende mucho lo de Cima, porque hace modelos buenos y luego saca otros que son una porquería, no sé. Esta marca me tiene muy descolocado a mí, no, ya os lo digo, compro cosas que sé que han comprado otras personas y que les va bien, aunque esta me la regalaron, ¿eh? Esta me la regalaron, pero no me acaba de gustar mucho, la verdad. Si le hubieran cortado esto, yo creo que sería una navaja. Yo creo que esta navaja la utilizaría bastante si no fuera por esto. Igual algún día hasta cojo la Dremel y le hago el corte aquí y a tomar por saco. Y ya tengo una navaja mucho más usable, porque si veis que no, es que la mano no se te va a alargar, porque para el filo, porque mirar la dactilera que tiene, y aún encima le implementas esto con un agujero que no tiene sentido ninguno. ¿Qué le vas a poner? ¿Un cordón fiador a una navaja? Es lo que os digo siempre, ¿qué vais a hacer con una navaja? Si las navajas son para lo que son, no son cuchillos. Y ya os lo dije, lo de los ejes es lo que sufre, ¿no? Bueno, esto es básicamente como veo yo la evolución, lo que tengo yo aquí. Luego también tenéis navajas que siguen haciendo navajas muy baratas. Navajas para supermercados, por ejemplo, estas del Carrefour. Esta la verdad es que me ha dado no me ha dado malos resultados, ¿eh? La verdad es que me ha dado bastantes buenos resultados. Las cachas son de aluminio, con separadores, el acero tiene que ser un 420 porque es fácil de afilar y retiene el filo de aquella manera. Y el liner lock hay veces que se queda, si estás haciendo fuerza, se queda muy enganchado, pero bueno, pero no, nunca me ha dado problemas de que se fuera, ¿no? Es una navaja muy sencillita. Y ya veis, tenéis este tipo de navajas también que hacen para los supermercados, que yo las veo como las de antes. Navajas que hacen sin ningún tipo por ejemplo, no tienen el cuidado que puedan tener con esta. Incluso, yo que sé, incluso Sanremo puede hacer esta navaja, ¿no? Pero las hacen de aquella manera, ¿no? A lo grande, ¿no? Entonces, un poquito cómo ha evolucionado esto. Yo os lo digo, les falta el nivel de llegar a, por ejemplo, Hinderer y todo este tipo de gente, tanto europea como americana, que hay ahí, que son navajas un poquito más exclusivas, que son navajas que no son de producción, que se hacen con mucho más mimo. Me refiero también a Gizmo, que sabéis, el canadiense, y es un poquito más o menos lo que veo yo.
Bueno, nos vemos en otro vídeo y hasta luego.